porque cuando nosotros transmitimos videos en YouTube, YouTube los banea si ve que nosotros estamos retransmitiendo videos que ellos tienen. Entonces, por esa razón no estaba grabando. ¿Listo? Ah, bueno, gracias. Ok, gracias de todas maneras. Ya ahora sí comenzamos a grabar. Entonces, como les decía, el video que acabamos de ver va a quedar subido en plataforma, ya está en el grupo de WhatsApp, para que ustedes lo puedan consultar y tengan en cuenta las livideces al momento de hacer sus inspecciones técnicas a cadáver dentro de las escenas, el manejo de la escena, en el lugar de los hechos como ejercicio número 1. Es importante tener en cuenta, doctores, que esas livideces ocurren en todos los cuerpos y son indicativas de la posición natural, se llama así, en la que quedó el cadáver. Las livideces ocurren como consecuencia de la detención del proceso de circulación. Entonces, como los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas normalmente están en movimiento a raíz de la circulación del cuerpo, la circulación de la sangre en el cuerpo, pero cuando la persona fallece, pues la circulación se detiene. Y entonces ocurre un proceso que se llama decantación, en donde las moléculas más pesadas caen literalmente por la fuerza de gravedad, mientras que las más livianas flotan en el agua del torrente sanguíneo. Entonces, las más pesadas son los glóbulos rojos y se decantan exactamente igual que cuando usted echa azúcar en un tintico. Van hacia el fondo y entonces van a caer consecuentemente en la parte del cuerpo que se encuentre en apoyo con el suelo o que se encuentre más cerca del centro de la fuerza de gravedad. Cuando tenemos cuerpos en suspensión completa, se decanta hacia los pies. Incluso las personas que son halladas o los cuerpos que son hallados en suspensión completa, sobre todo pues, si son hombres, se les va a encontrar con erección permanente. Porque como los cuerpos cavernosos del pene y las erecciones funcionan gracias a que esos cuerpos cavernosos se llenan de sangre, pues al no haber circulación de la sangre, se van a decantar primero hacia los pies y adicionalmente va a haber acumulación de sangre en el pene. Y eso hace que se presenten esas erecciones permanentes en los cuerpos masculinos, en los cadáveres masculinos en suspensión completa. Ustedes vieron varias escenas dentro del video en donde les mostraban ese color que tomaban las livideces por la decantación de los glóbulos rojos y cómo a medida que va pasando el tiempo se van intensificando y van cogiendo ese color rojizo, rojizo hasta oscuro, 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 casi morado, porque precisamente los glóbulos empiezan un proceso de putrefacción también. Ese fenómeno no solamente se da en la piel, sino a nivel interna, en la parte visceral, en cada uno de los órganos. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, que esa era la parte que nos hacía falta, y a eso era lo que se refería también el taller de criminalística cuando decía, ¿a dónde quedan las livideces? Pues es en el lugar en donde esté apoyado el cuerpo. Entonces, si cae hacia el frente, es decir, de cúbito ventral, las livideces aparecerán en pecho, en piernas, pero en las caras anteriores y no en las caras posteriores de las piernas y en los brazos. Pero si está de cúbito dorsal, pues aparecerán en la espalda, en los glúteos, en la parte posterior de las piernas y en la parte posterior de la cabeza. Esas livideces se traspasan en el sentido en que durante las primeras 15 horas, si se cambia el cuerpo de posición, las livideces, pues los glóbulos se decantan hacia el lado donde fue movido el cuerpo, hacia donde se movió como tal. Pero eso deja unas consecuencias porque se demora un poco en establecerse ese cambio otra vez y entonces cuando se encuentran los cuerpos en esas situaciones se puede establecer si fueron movidos o no. ¿Está claro el tema de livideces, doctores? Ok, Sí, listo. señora, gracias. Ok, avancemos. Vamos entonces a hacer un cambio ya hacia procesal, la parte final del procesal, frente a la audiencia de juicio oral y público. ¿Listo? En la audiencia de juicio oral y público hay una conexión especial con la audiencia preparatoria. Les voy a explicar cómo funciona eso. Lo primero es que nosotros dentro del sistema habíamos establecido
que existían diferentes etapas y que dentro de esas etapas, una de ellas se llamaba la etapa de juicio o enjuiciamiento. Y que dentro de esa etapa de juicio o de enjuiciamiento nosotros podíamos encontrar tres audiencias diferentes. La primera, la audiencia de formulación de acusación, la segunda, la audiencia preparatoria y la tercera, la audiencia de juicio oral y público. ¿No es cierto? Entonces acá las tenemos, tan, tan, tan. Audiencia de formulación de acusación. Aquí, audiencia preparatoria. Y finalmente la audiencia de juicio. Cuando nosotros hablamos de la presentación del escrito de acusación, que es previa a la audiencia de formulación de acusación, decíamos que se configuraba en principio allí la llamada congruencia jurídica. ¿Recuerdan? Congruencia jurídica, que está determinada por los cargos o la adecuación típica que se hace por parte de la Fiscalía respecto de los hechos. Que también hay otra congruencia que se llama la congruencia de carácter fáctico, que esa nunca cambia, ¿no es cierto? Y que se fija desde la audiencia de formulación de imputación. Son los hechos y se fijan desde la audiencia de imputación. Y la congruencia jurídica se fija en la audiencia de formulación de acusación. Consecuentemente, con esa audiencia de formulación de acusación, saber a las personas exactamente por qué se les va a llevar a juicio, es decir, cuál es la congruencia fáctica y la congruencia jurídica, se hace después la llamada audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria lo que se hace es que, como su nombre lo indica, se prepara el juicio. Allí, tanto fiscalía como defensa, las partes, que son las únicas, fiscalía y defensa, realizan enunciación y solicitud probatoria. Ante el juez, acreditando conducencia, pertinencia, utilidad y necesidad de la prueba. Frente a cada prueba que tienen, documental o testimonial o lo que sea. Y entonces aquí las partes van a indicar, sobre todo en las pruebas de carácter testimonial, cuáles de esas partes, de los testigos que van ahí, tienen la calidad de testigos propiamente dichos, cuáles tienen la calidad de peritos y cuáles son los llamados testigos técnicos o expertos, que son diferentes. Testigo técnico o experto no es igual que un perito. ¿Listo? Lo que decide el juez aquí son las pruebas que se van a practicar en el juicio. Entonces él hace un decreto probatorio, tanto para la fiscalía como para la defensa, y dice, bueno, para la fiscalía se aprueban, se decretan para ser practicadas en el juicio oral tal, tal, tal testimonio, tal, tal, tal perito, tal, tal, tal documento, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo hace para la defensa. Sobre eso proceden recursos, y si no hay recursos o si los recursos se resuelven, lo que quede en definitiva serán las pruebas que se practicarán en el juicio. Que todo esto ustedes lo vieron en procesal penal. ¿Listo?
Entonces, ahora, en la audiencia de juicio se realiza el llamado interrogatorio cruzado de testigos. Ese interrogatorio cruzado de testigos se realiza tanto para los testigos normales, sean presenciales o no, como para los testigos peritos y para los testigos técnicos. Para todos ellos, la forma en que se van a interrogar es a través de interrogatorio cruzado. ¿Por qué se llama cruzado? Porque las dos partes se van alternando, fiscalía y defensa, para realizar el interrogatorio cruzado. ¿Listo? Ese interrogatorio cruzado tiene unas reglas, que son las que vamos a ver el día de hoy y que ustedes deberán poner en práctica en el parcial final que van a presentar el día viernes. Señora, doctora. ¿Doctores? ¿Me escuchan bien? Es que escuché una voz por ahí. Sí, perfecto. Perfectamente, doctora. Listo. Entonces, ya con este preámbulo, ya nos ubicamos en qué es lo que vamos a hacer en el interrogatorio cruzado. Entonces, les comparto pantalla nueva sobre interrogatorio cruzado. Acá. Listo. ¿Están viendo la pantalla, doctores? Sí, señora. Señora. Perfecto. El interrogatorio cruzado de testigos es propio y único del sistema penal acusatorio que manejamos en el país. Es decir, en ninguna otra de las especialidades se manejan las reglas que se manejan en este interrogatorio. Por eso es que interrogar en penal es tan complicado. Porque hay que hacerlo con unas reglas muy específicas de la técnica, o de lo contrario, usted va a escuchar lo que escucha en las películas. Objeción, objeción, objeción. Y si el juez resuelve la objeción diciendo que hay lugar a la objeción, usted tiene que reformular su pregunta. Y es muy posible que usted no pueda preguntar nada de lo que quiere preguntar si no lo hace con la técnica adecuada. ¿Listo? Y eso pues perjudicará su caso, ya sea usted fiscal o defensa. Entonces vamos a ver cómo es que funcionan esas reglas de interrogatorio. Lo primero, vamos a ubicarnos en el artículo 390 del Código de Procedimiento Penal para determinar cómo se hace el examen de los testigos. Testigo, vuelvo y digo, se entiende dentro del proceso penal como toda persona que vaya a dar una declaración en juicio, no como el testigo del hecho. Por ejemplo, serán llamados como testigos la víctima, por ejemplo en un delito sexual, el médico que la atendió en medicina legal, que obviamente no es testigo de nada, de lo que le pasó a la señorita o al señor o al menor o a lo que sea. La mamá, la psicóloga, el policía que capturó, el investigador de la fiscalía, todos se llaman testigos. Pero no porque hayan evidenciado o presenciado el hecho, sino porque tienen que decir algo que es relevante para el juicio oral y público, para el objeto de la investigación, para el objeto del juicio. Entonces, o tienen algo que ver para aportar frente a la tipicidad, o frente a la antijuridicidad, o frente a la culpabilidad y responsabilidad del procesado en el juicio. Esas personas tienen algo que decir en el juicio y por ende serán escuchadas en el examen de testigos. El examen de testigos, según el artículo 390, dice que todos los testigos deben ser interrogados por separado. Esto es muy importante. No puede haber un testigo presente en la sala de audiencias mientras otro está declarando, porque la sanción es muy fuerte. La sanción es que ese segundo testigo será excluido y ya no será escuchado en el juicio.
Por eso es que Fiscalía y Defensa están muy pendientes de quiénes están ahí, porque si algún testigo de la contraparte alcanzó a escuchar lo que estaban declarando, pues la parte interesada, que será la contraria, objetará el testimonio y no permitirá que el testigo declare porque está contaminado, porque alcanzó a escuchar lo que estaba diciendo el otro. Los testigos no deben hablar entre ellos y no deben escuchar nada de lo que pasa en la sala de audiencias, hasta tanto declaren. Una vez hayan declarado, sí se pueden quedar en la sala de audiencias. Si no van a volver a ser llamados. Si van a volver a ser llamados, deben retirarse. Ahora, esa es la primera regla. La segunda regla. Primero, se reciben todos los testigos de cargo, se llaman así, testigos de la fiscalía, todas las personas que la fiscalía considere que van a aportar en el juicio y que fueron decretados en la audiencia preparatoria, se reciben primero, se escuchan primero ellos. Y luego se escuchan todos los testigos que fueron decretados para la defensa. ¿Por qué razón? Por la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es de carácter constitucional, de manera que quien está obligada a probar es la fiscalía. Entonces, como la carga de la prueba es de la fiscalía, pues la fiscalía empieza probando su caso. Y ella empieza con sus testimonios. Primero se reciben todos los de fiscalía y luego todos los de defensa. Tercera regla. Todo testigo debe ser previamente juramentado por el juez antes de empezar su testimonio y se le advertirán las salvedades y excepciones constitucionales para no rendir testimonio, que se encuentran en el artículo 33 de la Constitución y que adicionalmente hay unos que se encuentran adicional en el artículo 390 y... Examen separado. Un momentico, que se me perdió la hoja. En el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal. Entonces vamos a empezar leyendo el 390 y luego vamos al 385. ¿Listo? Vos, cantora, por favor, que me ayude con la lectura del 390 y luego con el 385. Doctora María Luisa, sí, señora. ¿Me escucha, doctora? ¿Me escucha bien ahí? Sí, señora. Artículo 390. Examen de los testigos. Los testigos serán interrogados uno después de otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero, serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución y la ley, y le exigirá el juramento en forma señalada en el artículo anterior. Después pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley. Gracias, doctora María Luisa. Mientras ubicas el 385, les voy explicando. Ustedes ven en las películas gringas que a los testigos los ponen a jurar poniendo una mano sobre la Biblia. En este país no pasa eso. ¿Listo? Primero porque aquí hay libertad de cultos, por carácter constitucional. Entonces, el que usted ponga mano encima de una Biblia no quiere decir absolutamente nada porque usted ni siquiera sabemos qué religión profesa. Y aún así, esto del juramento está relevado por materia constitucional en aquellos casos en donde su religión le prohíbe jurar. Si su religión, cualquiera que sea la que usted practique, le prohíbe jurar, no jurar en vano, jurar, porque jurar en vano es otra cosa. Usted puede hacer una promesa solemne de decir la verdad. Pero si su religión no se lo prohíbe, usted realizará un juramento. Allí el juez en principio le explicará que usted está obligado a decir la verdad frente a todo lo que se le pregunte. Que usted falta a la verdad si la calla total o parcialmente o si dice cosas que no le constan. Las exagera de alguna manera o omite dar información frente a lo que se le está preguntando. Le advertirá
que en caso tal que usted falte a la verdad, será investigado por el delito de fraude procesal. ¿Listo? Entonces, esas serán las salvedades iniciales que le hará el juez y luego le preguntará por su nombre, si usted tiene algún parentesco o alguna imposibilidad para declarar en el juicio y de ahí para allá empezar a preguntarle a usted qué hace, qué edad tiene, etcétera, etcétera, que son los llamados generales de ley. Entonces, las salvedades que le hará el juez y bajo las cuales usted no está obligado a declarar son las contenidas en el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo 33 de la Constitución Política. Doctora María Luisa, por favor, el 385. Sí, señora. Gracias. Artículo 385. Excepciones constitucionales. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese Doctora María derecho. Luisa, se te entrecortó. Son casos de excepción de declarar con su cliente. B. Médico con su paciente. C. Psiquiatra, psicólogo, terapista con el paciente. Trabajador social con el entrevistado. E. Clérigo con el feligrés. F. Contador público con el cliente. G. Periodista con su fuente. H. Investigador con el informante. Ese es, doctora. Gracias. Entonces ustedes ven que además de las prohibiciones derivadas del artículo 33 de la Constitución, que son las propias de consanguinidad y de afinidad, existen otras adicionales. Dice médico con su paciente, investigador con su fuente, investigador con su informante, periodista con su fuente, etcétera, etcétera. Todas esas son salvedades constitucionales. Si el testigo, a pesar de haber sido declarado en juicio, en preparatoria, de haber sido decretado en audiencia preparatoria, llega al juicio y dice, no es mi deseo declarar porque me acojo a este derecho constitucional, que deberá decir cuál es específicamente la condición del derecho constitucional en la que se acoge, el juez no lo va a obligar a declarar y nada de lo que esa persona haya dicho antes en cualquier documento podrá ser utilizado en el juicio y se relevará de declarar en el juicio. ¿Entendieron, doctores? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, doctora. Listo. Sí, señora. Avancemos. Ahora, ustedes escucharon que en el interrogatorio cruzado de testigos se habla de que primero se van a recibir las pruebas de fiscalía y luego las de la defensa. Es importante tener en cuenta que cada parte organiza sus testigos como los quiera presentar. Entonces, yo tengo 15 testigos, yo miro en qué orden los presento, si son míos, si son de la defensa o si son de la fiscalía. Y la fiscalía pues hará lo mismo, ¿listo? Pero, ojo, cuando el testigo es mío, sea de fiscalía o defensa, porque yo lo cité, porque para mí lo decretaron, yo ejerceré el primer turno para preguntar. Y el primer turno para preguntar se llama directo. Directo. Y el juez entonces le concede el uso de la palabra y le dice, bueno, ya se acreditó el testigo, ya se juramentó, ya sabemos cómo se llama, ya hizo sus generales de ley. Señor fiscal, su testigo, para que ejerza el directo. O señor defensor, su testigo, para que ejerza el directo. Recuerden, el directo lo ejerce la parte que citó al testigo, para la cual se decretó el testigo, sea fiscalía o defensa. Ese directo tiene unas reglas. La primera regla es que solo se pueden hacer preguntas abiertas. No se permiten preguntas sugestivas. Entiéndase como pregunta sugestiva aquella que incluye en la pregunta una opción o varias de respuesta. Diga si es cierto, que han escuchado ustedes por ahí. Diga si es cierto, sí o no, ya.
objeción, la pregunta está mal hecha, porque le está diciendo sí o no. Entonces el testigo va a responder sí o no. Usted no puede incluir en su pregunta, en el directo, las opciones de respuesta. ¿Listo? Deben ir esas preguntas encaminadas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se realizaron los hechos debatidos en el juicio. Esto con testigos normales. Ya vamos a ver cómo pasa con testigos peritos y técnicos. No se permiten preguntas capciosas. Es decir, capciosas es engañosas, en donde el testigo se le pone una trampa para que caiga el testigo, engañándolo, pretendiéndolo entrar en contradicciones. No se permiten preguntas cerradas. No se permiten preguntas confusas. Un enredo a veces para preguntar, le dan 30.000 vueltas y no hacen la pregunta. No se permiten preguntas compuestas. Es decir, que tengan dos preguntas en una misma pregunta. Y no se permiten preguntas de carácter conclusivo que realmente son conclusiones de la parte. Tampoco está permitido insultar al testigo. Ustedes han visto en películas de Estados Unidos en donde se ve que los abogados o los fiscales pierden el control y gritan al testigo y golpean la mesa y, mejor dicho, esos apasionamientos no están permitidos en el país. No está permitido que de ninguna manera usted por debajee, humille o denigre al testigo. En Estados Unidos hay una figura que se llama testigo renuente. Y dentro del juicio se presenta cuando el testigo se niega a responder las preguntas que le está haciendo la parte. Es decir, las elude o es grosero con la parte para no contestar. Entonces el abogado o el fiscal pueden solicitarle al juez allá en Estados Unidos y le dicen, su señoría, permiso para tratar al testigo como testigo renuente. Y al tratarlo como testigo renuente lo que hace es que el defensor o el fiscal se transforman en eso que ustedes vieron o ven en las audiencias de las películas, en donde lo grita, lo zapatea y de todo, pero no es que le pegue ni lo insulte. ¿De acuerdo? Eso se permite allá, acá no. Acá, bajo ninguna circunstancia, se permite insultar al testigo. Si el testigo se niega a contestar la pregunta de la parte, lo que hace la parte es decirle, su señoría, yo requiero para que a través del despacho se obligue al testigo a contestar la pregunta. Y el juez lo vacía y lo hace contestar. Y si el testigo sigue diciendo que no contesta la pregunta, pues el despacho deja constancia que el testigo se negó a contestar la pregunta con las conclusiones obvias de lo que eso va a implicar en su testimonio. ¿Listo? Ese es el directo. El directo no es una charla. No es que puede ser como hacen muchos defensores y muchos fiscales, y es que le hacen una pregunta al testigo y le dicen, cuénteme qué pasó, y ahí dura 3 días el testigo hablando. No, eso se llama controlar al testigo, guiarlo. Usted tiene que llevarlo pregunta tras pregunta para que le vaya contando lo que usted quiere saber. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio de interrogatorio directo y luego vamos a hacer un ejercicio con el segundo turno, que es el contrainterrogatorio. ¿Alguno de ustedes dentro del salón ha sido objeto de un hurto recientemente? Hace un año, doctor. Listo. Doctora Olga Lucía, ¿me puedes ayudar con el ejercicio, por favor? Sí, señora. Bien. Yo voy a escenificar cómo se haría un interrogatorio directo con la doctora Olga Lucía. En este caso, yo voy a fungir como fiscal, ¿de acuerdo? Y entonces, como fiscal, voy encaminada a demostrar o a pretender demostrar que el hecho existió
y que es una conducta de carácter punible, que es típica, que es antijurídica y culpable. ¿Listo? Doctora Olga, activa tu micrófono, por favor, y si puedes, activa tu cámara. Yo voy a activar la mía a ver si nos resiste el peso, la red. Gracias, doctora Olga. Sí, señora. Virtualmente las están haciendo así. De hecho, no permiten al testigo apagar la cámara en ningún momento porque el juez necesita ver qué está haciendo el testigo. Además, si alguien le está soplando, si está leyendo o lo que sea, el testigo no puede leer de ninguna manera hasta que el juez no le autorice leer lo que vaya a leer. ¿Listo? Entonces, voy a hacerte primero la fase del juicio como tal, la fase inicial, y en esa fase voy a actuar como juez y luego vamos a actuar como fiscal. ¿Listo? Sí, señora. Muy buenas tardes, señora Olga Lucía. Por favor, indíquele al despacho su nombre, apellidos completos y número de identificación. Olga Lucía Galindo Briceño, con cédula de ciudadanía 2235568 de Bogotá. De acuerdo. El testigo debe exhibir su documento de identidad al despacho y en este momento virtualmente lo están haciendo de varias maneras. Primero le piden al testigo que le acerque a la cámara su cédula de ciudadanía por lado y lado, y si no, que le tome foto por lado y lado y la envíe vía WhatsApp al WhatsApp del juzgado. Así lo están haciendo. Ustedes verán cómo lo acreditan. Tranquila, doctora Olga, que vamos a pasar por alto esa salvedad. Solamente la hacemos para que ustedes la hagan en su ejercicio y la tengan en cuenta. ¿Listo? Esta parte la Sí, vamos a señora. saltar aduciendo que tú ya probaste que eres tú. Listo. Sí, señora. Señora Olga Lucía, ¿usted en qué trabaja? Soy empleada pública. ¿Exactamente en qué sector? Instituto Nacional de Vías Sin Vías. ¿A qué se dedica en el Instituto Nacional de Vías? Técnico administrativo en el área de atención al ciudadano. Ok. ¿Ustedes, cuál es su estado civil? Viuda. Ok. ¿Tiene hijos? Sí, señora. ¿Menores o mayores de edad? 2 mayores de edad y 1 menor de edad. De acuerdo. Por favor, indíquele al despacho los nombres de sus hijos mayores y del niño o la niña menor, por favor, indique solo sus iniciales. Diego Armando Maradona y Diego Fernando León Messi, AC GH. Listo. Señora fiscal, su testigo. Listo. Ahí vieron cómo el juez hizo preguntas generales a la testigo sobre su vida, nada más. No le va a preguntar nada más. Entonces ahora la fiscalía comienza el testimonio. Señora Olga Lucía, buenas noches. Buenas noches, señor fiscal. Señora fiscal. Gracias. Señora Olga Lucía, usted señaló que trabaja en el Instituto Invías. Sí, señora. ¿Usted, además de ser trabajadora, realiza alguna otra actividad en su vida diaria? Por supuesto, soy deportista en el tiempo que me resta fuera de mis labores, de mis responsabilidades laborales, y adicional a ello, soy líder social y comunitaria. Maravilloso. Señora Olga, le voy a pedir el favor que le informe a su señoría, las respuestas siempre se le dan a su señoría, si usted ha sido víctima de algún hecho punible. Sí, señora. Fui víctima por hurto. De hurto. ¿Usted le puede decir a su señoría, si lo recuerda, en qué fecha fue víctima de hurto? Claro que sí, por supuesto. El día 20 de julio del año 2019. Por favor, indíquele a su señoría aproximadamente a qué horas fue víctima usted de hurto. Eran exactamente las 11 de la noche. ¿Cuál es su horario de trabajo, señora Olga? Yo laboro de 8 a 5 con una hora de almuerzo, de lunes a viernes. ¿Usted recuerda si el 20 de julio usted laboró? ¿El 20 de julio del 2019? Sí, señora. El 20 de julio de 2019 usted laboró. Sí, señora. De acuerdo. ¿Usted le puede indicar al despacho a las 11 de la noche usted hacia dónde o en dónde se encontraba? Me encontraba bajando el puente de peatonal de Madelena sobre la autopista sur con carrera 67.
¿Y a dónde se dirigía? hacia mi casa. ¿Usted puede indicarle a su señoría en dónde vive usted? El barrio, En tranquila. Madelena. Por su seguridad, solamente el barrio. En Madelena. Indíquele a su señoría qué ocurrió en ese momento cuando usted se iba dirigiendo en el puente peatonal hacia su residencia ubicada en Madelena. Yo subí el puente peatonal y giré a la izquierda, y en ese entorno se hace una U para coger la autopista sur de ingreso a la entrada del barrio Madelena. En la mitad del puente vi que una mujer pasó y me miró de arriba abajo e iba montada en una cicla. Posterior a ello, en cuestión de yo diría que 1 o 2 segundos, sentí que alguien me chuzó por la espalda y me dijo, entrégueme el celular. Pero el celular yo no lo tenía en la mano. Yo tuve una reacción brusca, me devolví y digamos que regañé al ladrón y le dije, ¿me va a robar? Y él me sacó el cuchillo y me lo puso ya por la parte de frente y me sacó el celular del bolsillo. Se Ok. montó en la Vamos, cicla con la señora y vamos se fue. despacio, señora Olga, disculpe. Sí, Para claridad de su señoría. ¿Cuántas personas finalmente la abordaron ese día? 2. ¿Puede indicarle a su señoría los sexos de esas personas? Masculino y femenino. Ok. ¿Puede decirle a su señoría edad aproximada de la mujer que la abordó Unos 22 años, y del hombre? unos 25 años, ¿Usted pudo ver los rostros el rostro de la mujer? perfectamente, ¿Usted pudo ver el rostro del hombre? perfectamente. Cuando usted señala que la abordaron y sintió que la chuzaron por la espalda, cuando usted reacciona de la manera en que lo hace, usted dice que regaña al hombre que la abordó, ¿usted pudo ver con qué la estaban intimidando? Sí, claro que sí. Dígale a su señoría, por favor. Con un cuchillo supremamente grande, son cuchillos que se utilizan en los mataderos, porque yo pues voy a esos sitios a adquirir la carne de mi casa. Son cuchillos muy grandes, era un cuchillo supremamente grande, yo diría que de unos 60 centímetros de largo y en la cacha tendría unos 5 centímetros y puntiagudo, color verde. Ok. Cuando el hombre la intimida a usted, ¿qué hacía la mujer? Esperarlo, ella avanzó 1 metro y como el puente tiene salida o acceso para personas en condición de discapacidad en silla de ruedas, ella se ubicó en la parte de donde inicia, tiene dos partes la estructura del puente, una desde donde estábamos y otra que gira para salir a la autopista sur. En la segunda parte que gira a salir a la autopista sur, ella esperó al individuo que me alcanzó a chuzar. Una vez él me coge el celular, sale corriendo y se monta en la bicicleta. Cuando usted dice que él se apodera de su celular, ¿puede relatarle a su señoría exactamente cómo lo hizo? Claro que sí, yo al verme ya intimidada de que él me coloca el cuchillo otra vez en el estómago después de haberme chuzado con la punta en la parte de atrás, yo saqué el celular y lo tenía en la mano, él me lo rapó y se lo llevó. Entonces no se lo sacó del bolso, sino que él se lo quitó de la mano. Sí, yo lo saqué de la chaqueta donde lo tenía y lo tenía lo iba sacando de la mano, ya él lo coge, o sea, yo lo alcanzo a sacar, pero él ya me lo quita y se lo lleva. Ok. ¿Qué hace el hombre después de que ya tiene el celular en su mano? Se monta en la cicla y se va. ¿En cuál cicla? En la de la cicla, la compañera o amiga, no sé cómo se denomina, con la que estaba. Y la señora, la mujer que estaba en la bicicleta, ¿qué se hizo? O sea, es decir, él se monta en esa cicla con ella y se van juntos. Sobre la autopista sur costado, sur-norte, avanzando hacia Venecia, más o menos. Cuando esto ocurre, usted dice que este hombre la alcanzó a usted a chuzar o a herir. ¿Puede explicarle a su señoría exactamente qué fue lo que le causó? Una herida puniforme en la espalda. ¿Usted acudió a medicina legal por esa circunstancia? Sí, posteriormente, es decir,
Después de todo lo sucedido, después del robo, sucedieron otros acontecimientos y luego la policía me envió a medicina legal. ¿Puede informarle a su señoría qué hizo usted después de que las dos personas salen huyendo? Inmediatamente después, Sí, ¿qué hizo? bajé, por unos segundos pensé qué hacer. Yo vi un policía en la estación de Transmilenio y dije, tengo dos opciones, o paso y le aviso al policía, pero ya es muy tarde, o yo misma puedo mirar qué hago. Entonces tomé un taxi y me fui a buscar los ladrones. ¿Hasta dónde fue a buscarlos? Sobre la autopista sur, los encontré más o menos a 1 kilómetro, por una desviación de una calle a un barrio, digamos que un estrato más, un barrio más popular, por decirlo de alguna manera, un barrio más delicado en ¿Cómo se llama temas de ese seguridad. barrio? Isla del Sol. ¿Al cuánto tiempo de ocurrir el robo o el hurto usted encuentra a las personas que le agredieron? Eso fue rapidísimo, 1 minuto. 1 minuto porque yo de una vez paré el taxi, inclusive el taxista estaba asustado. Cuando usted dice que se va a buscar a los ladrones, ¿le puede indicar a su señoría por qué vía toma el taxi y en qué dirección? Autopista sur de ruta de sur a norte sobre el carril 1, carril lento. Ok. Después de eso, ¿qué ocurre cuando usted encuentra a las personas? Inicialmente el taxista está muy prevenido porque me ve a mí agitada, entonces yo le solicito que por favor me preste el celular para llamar a la policía y él está muy prevenido. Entonces cuando ya vamos por la autopista sur y a lo largo logro divisar que los delincuentes se encuentran a más o menos 2 cuadras por el callejón, yo le digo que esas son las personas que me robaron y él me dice, acuéstese en el piso, y yo me acuesto en el piso y él dice, como van en cicla, yo me voy a tirar encima de ellos. Entonces yo le dije, espera un momento, hagamos las cosas bien, llamemos a la policía. Entonces él me pasa ya su celular, yo empiezo a llamar a la policía, estoy agachada detrás del carro, pero la pareja frena intempestivamente en la cicla y el taxista tiene que seguir derecho. A unos 30 metros de donde se frenó la cicla hay unos huecos, entonces él para coger los huecos, pero mientras tanto hace mañita. Entonces eso es una esquina que se desvía como en una L y ahí logramos identificar que la señora se va a pie y el señor se va por otro costado en la cicla. Entonces, el taxista me dice, llamemos a la policía, le digo, ya estoy comunicada, ya vienen, les estoy dando las indicaciones. Por supuesto, la señora se fue a pie y Señora ella, Olga, vamos despacio. Usted dice que llega un momento en que las dos personas se separan. ¿Ellos alcanzaron a verla a usted en el taxi? no señora, ¿El taxista les dijo algo para ponerlos alerta no frente en lo absoluto, a la situación? no. Cuando ellos se van por separado, ¿usted continúa en el taxi? Nosotros ya tomamos la decisión de seguir a la femenina porque el taxista asegura que ella tiene el celular, que logró visibilizar o visualizar que el varón le entrega a ella algo, pero no se sabe qué es el celular, pero él presume que es el celular, entonces decide que la sigamos a ella. Y entonces, ¿qué ocurre después? Por favor, indíquele a su señoría. 1,5 cuadras en un giro a la derecha, porque eso es un costado de un río, en un giro a la derecha, llega la policía y el taxista se atraviesa y logran capturar a la mujer. Cuando usted menciona que llega la policía que llegó fue porque pasaba por ahí o fue la que usted llamó? La que nosotros llamamos. ¿Y qué hizo la policía una vez llega ahí? Ellos estaban en contacto directo conmigo y me hacían las preguntas pues de rigor, ¿no? ¿Se encuentra bien? ¿Está herida? ¿Presenta algún dolor? ¿Presenta algún síntoma de ahogamiento? Le preguntaban a uno cosas como, tal vez que en otras situaciones por la ansiedad las personas podrían sufrir un infarto, qué sé yo. En ese momento, cuando ya la policía llega y el taxista logra, o sea, eso es un cruce como entre los dos carros, digamos que encerrando a la mujer, la femenina policía se baja
y le dice, señora, permítame una requisa. Entonces ella dice, yo no he hecho nada malo. La señora agente la revisa y le encuentra en su poder 2 celulares en 2 sitios diferentes de su cuerpo. ¿Alguno de esos celulares era el suyo? Por supuesto, sí, claro que sí. Describa Pero ella cuál era su argumenta celular. ¿Cómo era su celular? un iPhone rosado, ¿Y por qué usted que por reconoció supuesto su celular entre los que le incautaron a la señora? es la misma pregunta que me hacía la agente o policía, la cual me decía que cuál era mi celular y por supuesto yo le dije, es este. Y me dice, ¿cómo lo reconoce? Entonces en ese momento la señora dice, ese es mi celular. Y yo le dije, perfecto, si es su celular, póngale la huella. Entonces yo le puse la huella y de una vez el teléfono se prendió. Entonces de esa forma logramos establecer que sí era mi celular y no el de ella, como ya lo argumentaba. ¿Qué pasó después? Después del hecho, ya ella fue esposada y subida a la patrulla. Se fue direccionada a un CAI y posteriormente fue direccionada a la URI de Molinos. Allí en un carro supremamente grande donde trasladan las personas que van a ser judicializadas, nos trasladaron a Palo Quemado. De acuerdo. Y en Palo Usted Quemado se inició el hace un proceso. momento mencionó que fue llevada o remitida a medicina legal. ¿Usted Sí, recuerda a qué hora aproximadamente llegó a medicina legal? a las 10 de la mañana, ¿De qué día? del día 21, ¿21 de qué? 21 de julio, ¿De qué anualidad? 2019. ¿Usted recuerda cuál fue, si lo sabe, el dictamen que arrojó medicina legal? Sí, es una herida puntiaguda puliforme. ¿Usted sabe si de pronto de esa herida a usted le dictaminaron alguna incapacidad? 2 días. Su señoría, la fiscalía no tiene más preguntas. Ya. Ustedes vieron, gracias doctora Olga, ustedes De escucharon nada, que doctora. todas las preguntas fueron abiertas. Ven cómo se va conduciendo a la persona poco a poco frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Acá la defensa que está escuchando lo que yo estoy preguntando y lo que la testigo está diciendo, está pendiente de la clase de preguntas que yo haga. Si hago preguntas cerradas, si hago preguntas sugestivas o si hago preguntas capciosas, va a objetar y su señoría va a dar lugar a la objeción y tendré que reformular la pregunta. Igualmente, si yo entrego información que la testigo no ha dicho o si la testigo contesta cosas que no se le han preguntado, hay lugar a objetar tanto las preguntas como las respuestas, ¿de acuerdo? Ahora, de lo que escucha la defensa va a ser el segundo turno. En este caso, porque la testigo era de la fiscalía, entonces el director lo hizo la fiscalía y el segundo turno lo va a hacer la defensa. Pero si fuese al revés, el primer turno lo hace la fiscalía y la defensa y el segundo turno lo hará la fiscalía. ¿Listo? Doctor Carlos Méndez, señor. Doctora, una sola inquietud. Para este tipo de interrogatorios que sean, en este caso que es directo, ¿hay cierto límite de preguntas o Todas las que quieras no y pueda, puedas en el caso hacer. de la fiscalía? Sí. Todas las que quieras hacer. Lo único es que conserves las reglas primero y que ninguna de las preguntas sea repetitiva. Ok, doc, gracias. O que no tenga relación con el caso. Si, por ejemplo, yo me dedico a preguntarle a Olga Lucía, oiga, ¿usted cuántos novios ha tenido? Pues eso no es relevante para el caso. ¿Listo? Entonces objetarán. Pero de resto yo puedo durar en interrogatorio todo lo que yo quiera desde que cumpla las reglas y no esté en pregunta repetitiva. Ahora, ¿Y no hay tiempo límite tampoco, doc? tampoco tiene límite. Hay veces que uno dura 8 días en interrogatorio. Bueno, gracias. ¿Listo? Ok. Vamos ahora con el segundo turno de interrogatorio. El segundo turno será ejercido por la parte que no solicitó el testimonio, es decir, por la contraparte, sea fiscalía o defensa. En este caso, ¿de quién era el testigo, doctores? ¿Quién llamó a la doctora Olga Lucía? La fiscalía, doctora. Entonces, El primer ¿quién turno era lo el hizo la segundo? fiscalía.
Ok, porque era testigo de ella. Entonces, ¿quién hace el segundo turno? La defensa, La profe. defensa. Muy bien, la defensa. Ojo, pero este tiene otras reglas. Las reglas son que las preguntas deben ser cerradas. Deben ser aclaratorias. Y solo pueden estar basadas en lo que el testigo contestó. Si yo quiero preguntar algo diferente que no se le ha preguntado al testigo, no lo puedo hacer. Solo puedo contestar frente a lo que ya respondió. Perdón, solo puedo preguntar frente a lo que ya respondió. Todos ustedes escucharon lo que la doctora Olga Lucía relató. Entonces, yo solo podré abordar esos temas, los temas que abordó la Fiscalía, que fueron, ¿qué? Un hurto ocurrido el 20 de julio de 2019, unas lesiones que fueron cometidas ese mismo día, que fueron valoradas el 19 de julio, qué fue lo que pasó, cómo se relataron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuántas personas la abordaron, la calidad del arma con la que se abordó, el lugar donde se abordó, la hora como se abordó, lo que hizo Olga Lucía después, etcétera, etcétera. ¿Listo? Nada más. No puedo abordar nada más. ¿Qué puedo hacer yo? ¿O cuál es el fin del interrogatorio, del contrainterrogatorio, que así se llama el segundo turno? El fin del contrainterrogatorio es desvirtuar en todo o en parte lo que dijo el testigo inicialmente. Cuando ustedes escuchan al testigo, como por ejemplo en este caso a la doctora Olga Lucía, que es testigo de la Fiscalía, ustedes lo escuchan pues por la parte que la llama y escuchan el directo y uno dice el caso está clarísimo. Pero cuando la defensa o la contraparte empieza a preguntar en segundo turno, ya las cosas pueden no estar tan claras. Ahora vamos a hacer el ejercicio basándonos en lo que dijo Olga Lucía, pero esta vez como defensa. ¿Listo? Lo voy a hacer yo de nuevo para que vean cómo podemos contradecir al testigo. Doctora Olga, ¿me regalas de nuevo, por favor, tu cámara? Señora Doc. Ok. Ahora voy como defensa. ¿Listo? Ustedes van a sentir un cambio también en eso. Cuando el testigo es mío, sea fiscal o defensa, soy muy querida con el testigo. Cuando es el contra, soy más agresiva. ¿Listo? Entonces, perdóname, voy a ser un poquito más agresiva. Sí, señora. Es claro que las preguntas van a ser cerradas, no abiertas. Entonces aquí sí se permiten preguntas sugestivas de sí o no. Responda sí o no y ya. ¿Listo? Entonces yo le voy a advertir, lo suelo hacer como defensa, le advierto al testigo. Entonces le digo, señora Olga, le voy a pedir un favor, ¿vale? Usted va a escuchar unas preguntas mías y si la pregunta le estoy diciendo que responda sí o no, usted solo responde sí o no. Usted no me va a responder ni por qué, ni me va a dar explicaciones de nada. Porque si lo hace, yo voy a tener que interrumpirla. ¿Me entendió, señora Olga Lucía? Sí. De acuerdo. Señora Olga, usted manifestó hace un momento a su señoría que usted fue víctima de un hurto el día 20 de julio del año 2019 en horas de la noche. ¿Sí o no? Sí. Usted también le manifestó a su señoría que ese hurto se dio sobre el puente peatonal del sector de Madelena de la ciudad, ¿sí o no? Sí. Usted manifestó que fue abordada por dos personas, una de ellas en una bicicleta, ¿sí o no? Sí. Usted manifestó que la persona que iba en la bicicleta era una mujer, ¿es así? Sí. Manifestó igualmente que un hombre la abordó y que este hombre iba caminando, ¿sí o no? Sí. Que después de haberla intimidado con un cuchillo supremamente grande, el hombre se apoderó de su celular y huyó en la bicicleta junto con la mujer, ¿sí o no? Sí. Igualmente manifestó que tomaron dirección hacia el sector de Venecia, zona sur de la ciudad, por decirlo así, de sur a norte, y que iban juntos en la bicicleta, ¿sí o no? Sí. Que después de eso usted decidió tomar un taxi y perseguirlos, ¿sí o no? Sí. Y que cerca de un minuto después
usted los encontró en el barrio llamado Isla del Sol. ¿Es así? Sí. Usted puede indicarle a su señoría qué distancia hay entre el barrio Madelena y el barrio Isla del Sol yendo por la autopista sur. No. ¿Por qué no puede indicársela? Profe, es que usted me dijo diga sí o no. No, aquí no le estoy diciendo sí o no. Usted puede, no, puede indicársela, me dijo que no. Ahora, ¿por qué no puede indicarle a su señoría la distancia? No tengo, no tengo una precisión concreta de la distancia, tengo un dato aproximado. No importa, déselo a Y su eso señoría, vendría por a favor. ser unos 600 metros aproximadamente. De acuerdo. Señora Olga Lucía, usted manifestó que las dos personas, en el momento en que usted las encuentra, están a bordo de la bicicleta. Sí. ¿Sí o no? Y que cuando usted las encontró, solo había pasado 1 minuto desde el momento del hurto. Sí. ¿Usted puede indicarle a su señoría en qué parte del puente se encontraba usted cuando fue abordada por el hombre? Recién había llegado a la parte de arriba del puente y había girado a la derecha para bajar. De acuerdo. ¿Dónde se encontraba la mujer en la bicicleta mientras usted estaba en la parte de arriba con el hombre? Ella estaba ubicada, el puente tiene dos, o sea, se divide en dos salidas, salida media y salida hacia abajo de Rampla. Ella estaba ubicada en la salida media para bajar directamente a la autopista sur. Ok. ¿A cuánta distancia estaba la mujer del hombre mientras lo estaba esperando? 1, 2, 3, 4 metros. 4 metros. Cuando el hombre se sube a la bicicleta con la mujer, ¿ellos alcanzan a bajar la rampa? Sí, rápidamente. Luego giran y toman la autopista. ¿Sí o no? No, no. ¿Qué hacen? No giran porque ella estaba ubicada directamente para salir corriendo, es decir, en la rampla donde ella se ubicó, en la parte baja de la rampla, ya colindaba directamente con la autopista, entonces no tenía que girar, sino simplemente iniciar el recorrido para deslizarse rápidamente por la autopista sur. Esa rampa que usted señala por la que ellos escapan, ¿va con dirección sur-norte o norte-sur? Sur-norte. Sur-norte. Y usted manifiesta que usted toma un taxi con dirección sur-norte también, ¿sí o no? Sí. Y al minuto los encuentra en el sector de la Isla del Sol. Así fue. ¿Puede usted indicarle a su señoría, una vez termina el puente de Madelena, qué barrio es? Una vez termina el puente de Madelena, inicia el matadero de la autopista sur y posterior a ello el ingreso al barrio Isla del Sol. ¿Cómo se ingresa al barrio Isla del Sol? Por un callejón que se encuentra posterior al matadero y a la bomba de gasolina. ¿Cómo era el tráfico esa noche? Un poquito denso porque había trancón por alguna circunstancia que no conozco, pero no era un trancón supremamente arduo, sino un trancón mediano. Se movían los carros aunque habían carros. Cuando usted menciona que las personas huyeron por la autopista o por la acera de la autopista. No, yo no, esa información no se la puedo dar con precisión porque yo lo único que pude mirar es que ellos bajaron rápidamente el puente. Y mientras yo di la vuelta, no me di cuenta si ellos habían salido por el andén o por el carril vehicular. O sea, con esa precisión, no, yo no tuve esa precisión. Simplemente observé desde arriba que ellos bajaron a tomar la autopista, pero no más. Cuando usted decide tomar el taxi, ¿aproximadamente qué distancia recorrió desde el puente?
Del puente al encuentro con las personas que me hurtaron, más o menos No, al unos... taxi, señora Olga Lucía, al taxi, al taxi, yo diría que unos 6 metros. 6 metros. ¿Cuánto tiempo duró usted para poder tomar el taxi? Nada, o sea, yo bajé supremamente rápido corriendo las escaleras del puente y de una vez tomé el taxi. De acuerdo. Inmediatamente inicia la persecución. Inmediatamente inicio, digamos, el recorrido en búsqueda, porque el objetivo era que yo estaba mirando hacia todos lados para lograr establecer, como conocía a las personas, si podía ubicarlas en algún punto donde estratégico por donde yo me desplazaba. ¿Qué distancia hay entre el puente y el lugar en donde usted encontró a las personas en el barrio Isla del Sol? El lugar exacto donde las encontró. Aproximadamente. A unos 800, 900 metros aproximados. ¿Y todo eso usted lo hizo en 1 minuto? Sí, sí, eso fue supremamente rápido. Gracias, su señoría. La defensa no tiene más preguntas. Listo. Ahí ustedes ven que la defensa trata de demostrar que la testigo no está diciendo la verdad en algo. Y se basa en todo lo que le dijo anteriormente a la fiscalía. Ese es el segundo turno. Ese segundo turno que acaba de cumplir en este momento la defensa, pero que perfectamente puede hacer la fiscalía si el testigo es de la defensa inicialmente, puede optarse por no hacerse. Es decir, después del directo le preguntan a la contraparte, ¿desea hacer uso del contrainterrogatorio? Y si dice, no, su señoría, se acabó el testimonio y la persona se va. Pero si se hace este segundo turno, se le pregunta de nuevo a la parte que ofreció el testimonio si quiere hacer un tercer turno. Es decir, un segundo turno para la misma parte. ¿Quién haría ese tercer turno, doctores? La fiscalía El nuevamente. apoderado de la... La El juez, fiscalía. doctora. No, la fiscalía. La misma parte que ejerció el directo va a ejercer. ¿Doctores, me escuchan? Sí, señora. Señora. La misma parte que ejerció el directo va a ser la misma que va a ejercer el tercer turno, que se llama el redirecto. Pero ese redirecto solo podrá darse si se dio el segundo turno. Si no hubo segundo turno, no va a haber ni tercero, ni cuarto, ni nada. ¿Listo? En este caso, la defensa utilizó el segundo turno, que es el contrainterrogatorio. Entonces, la fiscalía le van a preguntar si quiere hacer uso del tercer turno, que se llama el redirecto. Este redirecto tiene las mismas reglas del contrainterrogatorio. Solo puede estar basado en lo que ahora contestó la testigo a la defensa. En nada más. No en lo que le contestó primero a la fiscalía, sino en lo que le contestó a la defensa. Si la fiscalía considera que su testigo no cayó en contradicciones y que no hay nada que aclarar, pues no utilizará este tercer turno. Pero si considera que sí, deberá someterse a las reglas. Y es que deben ser preguntas cerradas, aclaratorias y solamente abordadas en lo que el testigo le contestó a la contraparte en el turno inmediatamente anterior. ¿Listo? Es decir, cada vez se va reduciendo más y más el objeto de lo que yo puedo preguntar. Cada vez son más poquitos los temas que puedo abordar. Insisto, si no hubo segundo turno, si no hubo contrainterrogatorio, no puede haber redirecto. ¿Listo? Y si hubo redirecto, la fiscalía tratará de salvar a su testigo si considera que cayó en alguna confusión o en alguna contradicción. Y luego la defensa podrá, si quiere, utilizar el cuarto turno que se llama el recontrainterrogatorio, que tiene las mismas reglas de los anteriores y solamente podrá basarse en lo que le contestó el testigo en el redirecto a su contraparte, con preguntas cerradas. ¿Listo?
Entonces, las partes siempre están controlando el testimonio. Están controlándolo en el sentido de verificar que su contraparte esté utilizando la técnica correcta para preguntar. Segundo, que no le diga al testigo cosas que el testigo no dijo. Tercero, que solamente pregunte frente a lo que el testigo contestó en el turno inmediatamente anterior. Porque o si no, hay lugar a objeciones y el juez resolverá las objeciones a favor o en contra de la parte. ¿Está entendido, doctores? Doctora Sí, señora. González. Sí, doctora, buenas noches. Doctora, me queda una duda. ¿Hay algún tipo de complicación si el interrogado se niega a contestar el contrainterrogatorio, doctora? Sí, claro, si el investigado se niega, lo que hace es que el juez lo obliga y le dice, conteste la pregunta, y se vuelve y se la repite. Si el testigo se manifiesta que no, el despacho puede tomar medidas disciplinarias contra el testigo, como mandarlo a arrestar, y además pues va a dejar constancia que se negó a contestar alguna pregunta, y eso conlleva a que el testigo ya no sea tan creíble. Doctora, lo que quiero decir es si se niega a contestar la segunda parte, el segundo turno por parte Está de la obligado a defensa. contestar. Una vez se sienta y dice que quiere rendir testimonio, va a contestar todo lo que se le pregunte. Listo, doctora, muchas gracias. Muy gentil. Entonces, lo que ustedes van a hacer en su ejercicio número 2 va a ser muy parecido a lo que acabamos de hacer con la doctora Olga Lucía. Por eso es que son 3 personas. Bueno, 4 para que haya un juez que resuelva la objeción, pero va a haber fiscalía y defensa y eventualmente pues el testigo que va a contestar. ¿Listo? Ahora, esto es con un testigo normal. Ella es Olga Lucía, pues es una persona común y corriente que está dando cuenta de unos hechos que le constan. Cuando se trate de peritos o de técnicos, la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque si bien son los mismos 4 turnos, el técnico y el perito van a venir a declarar frente a lo que es objeto de su informe. El informe de laboratorio o el informe de investigador de campo, se llaman así, en caso de fiscalía. Entonces, si por ejemplo yo realicé un levantamiento, una inspección técnica de cadáver en un manejo de escena de los hechos, y yo fui el fotógrafo, pues yo hablaré de lo que yo hice exactamente, que fue el trabajo de fotografía y demás, de cómo tomé las fotografías, de cuándo llegamos al sector, de cuáles fotografías tomé, de por qué tomé esta y no otra, etcétera. Pero yo no podré dar cuenta en mi clase, en mi trabajo como investigador de campo, no podré dar cuenta de qué murió la persona. Yo no voy a poder decir eso porque eso le corresponde a medicina legal. Ni podré dar cuenta de quién lo hirió, ni nada de esas cosas. Yo solamente daré cuenta de lo que dice mi informe y de lo que yo hice. ¿Listo? Cuando es un perito, es posible preguntarle por fuera del informe. Ellos también rinden un informe que se llama el informe base de opinión pericial o informe de laboratorio. Ese informe que ustedes vieron ayer, por ejemplo, en el caso de documentología, permite que se le pregunte más allá del informe porque el testigo perito rinde el peritaje frente al juez. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues primero la fiscalía acredita al testigo completamente como perito, que ya vamos a ver cómo se hace, y adicionalmente, después de que ya lo acredita como perito, empieza a preguntarle, fiscalía o defensa, a preguntarle qué fue lo que hizo. Y luego la contraparte le puede hacer preguntas, como es perito, que se supone que es experto, le puede preguntar por cosas que él no contestó. Siempre y cuando tengan relación con su ciencia, arte u oficio y el objeto del juicio. Entonces, por ejemplo, no, es que yo soy testigo perito y yo hice el estudio de documentología que vimos ayer. Listo, pero si usted dice que usted en su conclusión manifestó que no había uniprocedencia respecto a la foto, ¿nos puede explicar por qué razón se ven una serie de diferencias en las fotografías que usted tomó y que incorporó a su peritaje? Cosas que él no contestó en su momento. Entonces allí las podrán abordar. ¿Y cuál es el abordaje? Por ejemplo, cuando le preguntan cuál es el grado de aceptación de la comunidad técnico-científica de lo que usted hizo. Entonces dice, del 98%. Entonces,
La defensa eventualmente o la fiscalía le dice, ¿por qué razón el 2% no está? ¿En qué incurre el 2% de error? ¿En qué radica? Le puede preguntar sobre otras técnicas mucho más precisas que pueden llegar a dar el 100% y por qué razón no las utilizó. Eso se puede hacer con los peritos. Entonces, lo que hicimos con Olga Lucía el día de hoy, al comienzo, en donde yo le pregunté a los generales de ley, cuando se trata de un perito, ojo, no de un técnico, sino de un perito, a los peritos los obligan a acreditarse como peritos. Entonces, lo que hace la parte es acreditar a su perito. Y le dice, señor perito, cuéntenos usted dónde estudió, qué estudió, qué especializaciones tiene, qué cursos adicionales, tiene maestrías. Cuéntenos además, ¿hace cuánto ejerce? ¿En dónde ha ejercido? Todo le preguntan, o sea, es como si fuese una entrevista laboral. Acreditan la hoja de vida completa del perito para demostrar que el que está ahí sentado no es ningún pelagato. Cuando ya tienen todo acreditado de quién es el perito, la parte, sea fiscalía o defensa que lo haya llamado, dice, su señoría, solicito que se reconozca al doctor tal como perito en tal cosa para este juicio. Perito en documentología, perito en psiquiatría, perito en psicología, perito en medicina, en lo que sea. Y el juez dirá, ¿hay alguna objeción por parte de la defensa o de la fiscalía para que se reconozca al testigo como perito? Y entonces las partes han hecho un trabajo de investigación primero del perito para determinar si hay algo que impida al perito ser perito. ¿Qué impide a un perito ser perito? Dice, prueba pericial. Artículo 409. ¿Quiénes no pueden ser nombrados peritos? No pueden ser peritos los menores de 18 años, los interdictos y los enfermos mentales. Tampoco quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia técnica o arte mientras dure la suspensión y los que hayan sido condenados por algún delito a menos que se encuentren rehabilitados. Entonces, en muchas ocasiones, las partes se dedican a rastrear el pasado judicial y disciplinario del perito de su contraparte. Y si encuentran algo sucio, en el momento en que lo vayan a acreditar como perito, van a objetar y van a solicitar que ese perito no sea reconocido por alguna razón de las del 409. O porque el perito tiene algún interés en el caso, o porque el perito está relacionado con algo del caso, que no tiene que ver con su peritaje, sino, por ejemplo, es que es perito, pero resulta que es hermano de la víctima. Ah, no, pues claro, ¿cómo no va a sacar un peritaje a favor si es el hermano? Y etcétera, etcétera. ¿Listo? Así se aborda un perito. ¿Hasta ahí me entendieron, doctores? Doctor Edgar Carranza, señor. Doctora, buenas noches. Sí, Qué señor. pena. Buenas noches. Qué vergüenza que ahorita me sacó el internet de clase, pero la pregunta es muy concreta. El orden en el cual se debe dirigir la audiencia del interrogatorio es primero el fiscal y después la defensa, o puede ser, digamos, el fiscal hace una pregunta, después la defensa, o tiene que ser concordante, así como tú hiciste el ejemplo con la doctora Galicia. Doctor, eso depende del testigo, es decir, de quién es el testigo. El primer turno lo ejerce fiscalía o defensa dependiendo de quién es el testigo. Si el testigo es de la defensa, pues el directo lo hará la defensa. Si el testigo es de la fiscalía, el directo lo hará la fiscalía. Pero las preguntas deben ser concentradas, así como yo las hice. Es decir, no es que una tú, una yo, una al fiscal, una a la defensa. No. Tienen que hacer todo el turno completo. Entonces, primero todo el directo de la fiscalía pregunta todo. La fiscalía no puede decir, ay, se me olvidó una pregunta. No, eso es de una. Cuando usted dice, no tengo más preguntas, se cierra la etapa y usted ya no puede preguntar otra vez en ese turno. ¿Listo? Porque usted ya lo agotó. Perfecto, doctora. Muchas Igualmente gracias. la defensa. ¿Listo? Ahora, después del interrogatorio cruzado de testigos, el Ministerio Público, el delegado o la delegada del Ministerio Público y el juez pueden hacer preguntas aclaratorias si lo desean. Preguntas aclaratorias. Nada más. Frente a lo que contestó el testigo en los turnos anteriores. Pero la mayoría de veces ni el Ministerio Público ni el juez utiliza ese turno porque consideran que todo está claro. Y en ocasiones, pues, ¿listo? Doctor Ignacio, señor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Hola, doctora. Sí, doctor, lo escucho. Te escucho, doctor, te escuchamos, dime.
Doctora, es que me surge una pregunta ahí en ese aspecto. Yo por lo menos la primera del interrogatorio de la fiscalía, pero en el contrainterrogatorio de la defensa. Doctor Ignacio. Doctor Ignacio, se te fue el audio. ¿Se me escucha, doctora? Pues es que te fuiste y no te escuchamos la pregunta. Doctora, ahí como dice que, por ejemplo, en el contrainterrogatorio puede utilizar uno una declaración anterior. Yo, por ejemplo, como tengo el expediente, yo puedo utilizar, por ejemplo, la declaración que de pronto el testigo le hubiera hecho a la policía o en la denuncia o algo. Sí, precisamente es lo que vamos a ver a continuación y es la utilización de documentos durante el interrogatorio. Algo. ¿Listo? Sino que quiero ver si hay más preguntas sobre esa primera parte del interrogatorio cruzado. Ok, creo que no las hay. Entonces, ojo, sí es posible utilizar documentos, pero hay unas reglas para esos documentos. La primera regla es que el documento haya sido descubierto, es decir, entregado en formulación de acusación, o 3 días después, dice la norma, a más tardar 3 días después de la formulación de acusación por parte de la Fiscalía a la defensa. Y en la audiencia preparatoria por parte de la defensa a la Fiscalía. Es decir, usted no puede utilizar ningún documento que su contraparte no conozca. Y mucho tiempo antes del juicio. Es decir, la Fiscalía tiene que darle a conocer a usted toda la documentación que va a utilizar en la acusación. A más tardar 3 días después de la acusación, de la formulación de acusación. Y la defensa debe darle a conocer a la Fiscalía, a más tardar en la audiencia preparatoria, todas las pruebas documentales y testimoniales con las que vaya a trabajar. Ningún documento puede ser utilizado en el juicio si no se descubrió. Se llama descubrir, entregarle a la contraparte copia de lo que uno tiene. ¿Listo? Además, tiene que haber sido enunciada y decretada para ser utilizada en el juicio oral durante la audiencia preparatoria. Entonces, ¿qué ocurre? Los documentos se pueden llevar al juicio para varias cosas. En principio, los documentos se pueden utilizar para refrescar la memoria del testigo, siempre y cuando el juez lo autorice, y siempre y cuando el testigo los haya reconocido. Me explico. Solamente podré utilizar un testigo para refrescar, un documento para refrescar memoria, si yo hice el documento. Si yo lo suscribí, si está firmado por mí. Si no lo suscribí yo, no me permiten que así lo haya anunciado, lo muestre al testigo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Olga Lucía debió haber rendido una denuncia. Esa denuncia aparece firmada por ella en la parte de abajo y también por un investigador. Entonces, si a Olga Lucía se le olvida algo de lo que yo le estoy preguntando, si por ejemplo ella dice, es que yo no me acuerdo muy bien si llegamos a las 10 de la mañana, a dónde llegamos a rendir la denuncia, no me acuerdo si fue aquí o si fue allá, entonces yo le digo, ¿no lo recuerdan? No, no lo recuerdo. ¿Usted recuerda dónde quedó esa información? Pues eso está en la denuncia. O sea que si yo le presento la denuncia, ¿usted se acordaría? Sí, claro, si yo leo la denuncia me acuerdo. Su señoría, permiso para exhibirle un documento a la testigo y le van a decir, ¿con qué fin? Y usted dice, con el fin de refrescar su memoria. Para refrescar la memoria del testigo. Y entonces se le corre traslado primero a la contraparte, nunca al juez, siempre a la contraparte, a la delegada del Ministerio Público, también, al apoderado de víctimas si está presente, y ellos verifican que ese documento, primero, haya sido firmado por el testigo. Y en segundo lugar, que ese documento haya sido efectivamente descubierto con tiempo a la parte, a la contraparte. Si no fue descubierto, objetan y dicen, su señoría, no permito que se lo presenten al testigo, o si es, su señoría, no pongo a que se le presente ese documento al testigo porque no lo firmó ella. Ah, bueno, listo, entonces no se le permite. Pero si se le permite, en este caso, digamos que es la denuncia, entonces yo le digo, señora Olga Lucía, le voy a presentar un documento. No le digo qué. Cuando se lo presento, ella dice, ah, sí, le digo, un momentico que no le he hecho ninguna pregunta. ¿Qué documento le presenté? Ah, pues esta es la denuncia que yo rendí ese día. Sí, claro, yo me acuerdo.
¿Por qué reconoce el documento? Eso se llama autenticación de los documentos en juicio. Así se autentica un documento en el juicio, en el proceso penal. No es que usted corra para una notaría y a uno le objetan las preguntas por eso, porque le dicen, no ha autenticado el documento. Objeción, no autenticó. Y uno, ¿pero qué? Si está con la notaría. No tiene nada que ver la notaría. Autenticar el documento en juicio es que el testigo lo reconozca. Sentar las bases probatorias del testimonio se llama eso. Entonces yo le digo a Olga Lucía, bueno, listo, ¿qué documentos le representé? La denuncia. Usted puede decirle, por favor, en la última hoja, ¿quién firmó esa denuncia? Ah, sí, es mi firma. ¿Y usted cómo sabe que ese documento, por qué lo reconoce? Dice, porque tiene mi firma y porque es la misma denuncia que yo rendí, está tal cual. Listo, ahora sí. ¿Puede, por favor, decirle a su señoría lo que no recordaba? Entonces yo le digo, ¿puede decirle a su señoría a qué hora usted formuló esa denuncia? Ah, sí, aquí dice que fue a las 12 de la noche. Ah, listo, ya. Y le retiro el documento, porque ya recordó lo que quería recordar, refrescar memoria. ¿Listo? Eso se puede hacer tanto como con peritos, como con técnicos, como con testigos normales. ¿Listo? Ahora, existe otra posibilidad para utilizar los documentos, y es impugnar la credibilidad del testigo. Es decir, hacerlo caer en su mentirota. Si el testigo, por ejemplo, Olga Lucía, ha mantenido todo el tiempo que eran 2 personas y digamos que en la denuncia aparece que son 3. Entonces, como defensa, yo llego y le digo, señora Olga, usted manifestó que eran 2 personas, ¿verdad? Sí. ¿Usted siempre ha dicho que son 2 personas? Sí, claro. ¿Nunca en otra oportunidad ha dicho nada diferente? No, jamás. ¿Usted recuerda si alguna vez usted plasmó su versión de los hechos en algún lado? Pues cuando hice la denuncia. ¿Y usted sabe si en la denuncia dijo lo mismo que está diciendo el día de hoy acá? Sí, claro, es lo mismo. Su señoría, permiso para exhibir un documento al testigo con fines de impugnación de credibilidad. Ojo, ya no es para refrescarle la memoria. Y hacemos lo mismo. Traslados, que todos verifiquen que el documento le fue entregado, descubierto oportunamente a la contraparte, que lo firmó la persona que está declarando, y ahí sí, le digo, hágame un favor, señora Olga. Léame el folio tal en el renglón tal. Y entonces empieza, no, pero es que lea. Pero es que yo quise decir que lea. Y entonces me abordaron 3 personas. Listo, su señoría, permiso para retirarle el documento a la testigo. Ya. Quedó impugnada. Uno no sale a decirle al juez, si ve cómo es de mentirosa, que dijo que eran 2 y ahora dice que son 3. No, uno no dice nada. Ahí quedó impugnada. Y termina el interrogatorio. Entonces la fiscalía va a intentar aclarar eso, porque para salvar a su testigo. Y le va a decir, ¿finalmente eran 3 o eran 2? Dice, no, la verdad es que yo al principio pensé que eran 3, porque es que yo vi que eran 2 personas que me estaban dando vueltas, pero después me di cuenta que eran solo 2. Por ejemplo, ¿ven? Así se utiliza un documento normalmente para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Eso se deja previsto desde la audiencia preparatoria. Entonces, la parte dice, su señoría, yo solicito que se tenga en cuenta esta prueba para utilizarla en el juicio, prueba documental, ya sea para refrescar la memoria del testigo o para impugnar la credibilidad, porque a veces los testigos llegan y le cambian a uno el testimonio en el juicio. Y lo dejan a uno loco. O sea, yo lo llamo como fiscal y llega en algún momento Olga Lucía y me dice en el estrado judicial, no, a mí nunca me han robado. No, ni idea. Jamás. Imagínese. Pues deja a la fiscalía sin prueba. Entonces la fiscalía utiliza la denuncia para impugnar la credibilidad de su propio testigo y obligarlo a que diga la verdad en el juicio. Tercera posibilidad para utilizar documentos en el juicio, cuando se trata de peritos. ¿Listo? Los peritos pueden utilizar su peritaje en el juicio, su informe base de opinión pericial, y ese informe base de opinión pericial será decretado para ser incorporado al juicio. Entonces, cuando ya se termina toda la parte en donde la fiscalía, si fue la que solicitó el perito, o la defensa, terminan su turno de directo, dicen su señoría, permiso para que se incorpore, soliciten que se incorpore como quedó previsto el documento, informe base de opinión pericial para que forme una unidad con el testigo pericial el testimonio pericial que se rindió el día de hoy. Para que se incorpore, porque pues ahí aparecen fotos, un montón de cosas que el juez necesita ver. Si usted deja terminar el turno y no solicita la incorporación, pierde esa oportunidad. No puede haber informe pericial sin testimonio.
O sea, el informe no entra solo, el informe tiene que entrar con el testimonio. Y no puede haber testimonio sin informe pericial. Ojo, en caso de peritos nada más, ¿listo? Los informes de los técnicos no se incorporan al juicio. Entonces aquí les muestro más o menos cuál es la idea de hacer un interrogatorio directo a un perito, que es demostrar que el perito es una maravilla y que todo lo que dice es absolutamente cierto, confiable. Y en los contras, lo que se busca es atacar al perito para demostrar que no tiene la claridad y que no es tan cierto todo lo que está diciendo y tan infalible. ¿Listo? Aquí aparecen las reglas para los testigos técnicos, que son los que les digo que hacen informes de investigadores de campo, en donde también se busca refutar en los contras todo en parte lo que el testigo ha dicho. ¿Está claro, doctores, entonces, cómo van a hacer ustedes su interrogatorio? Es importante que tengan en cuenta si va a ser un testigo perito, un testigo técnico o un testigo normal, los que llamamos presenciales, como en el caso de lo que hicimos el día de hoy con Olga Lucía. ¿Alguna duda adicional, doctores? ¿Listo? No por mi parte, no por mi parte. Doctores, No, señora. entonces les agradezco muchísimo. No, Mañana señora. nos vemos. Ahorita les envío estas diapositivas más tardecito. Que Dios los bendiga. Cuídense y que descansen. Gracias, doctora. Feliz Doctora, noche. buenas noches, Doctora, mil muy gracias. gentil. Gracias, Doctora, feliz. Gracias, profe, muy amable, gracias. Gracias, doctora Olga, por tu ayuda. No, señora doctora, con mucho gusto. Bendiciones. Hasta luego.